timeout. Y ahora sí vamos con nuestra sección de los encabezados, lo que nos dejó la semana 10 de cara a la semana 11. Y empezamos con este, Rafa, que te va a poner muy contento. A los libros, Cowboys logran triunfo récord ante Giants. Consiguieron 640 yardas ofensivas, que es la segunda mayor cifra en los últimos 57 años para Dallas. Se quedaron tan solo a 12 del récord que lograron en 1966 contra las Águilas de Filadelfia. Sí, digo, ya más adelante lo desglosaremos un poquito más, pero Dak Prescott, su 10º juego de 400 yardas lanzando, se codea con Patrick Mahomes como los quarterbacks con más juegos en esa cantidad. CeeDee Lamb, su tercer juego al hilo con más de 10 recepciones y 150 yardas, igual el primer jugador en la historia en lograrlo. Y la defensiva también, se fueron 12 conversiones de tercer down ganadas, es decir, dejaron en cero a los Gigantes en tercera oportunidad. Los Vaqueros, dirían por ahí, fue un día de campo en la oficina, hicieron lo que tenían que hacer y pues nada más no traigo el sombrero, pero ¿qué tal mis Vaqueros? Sí, el diferencial de yardas, 468 fue el diferencial entre Cowboys y Gigantes, que es el mayor en la historia de la NFL desde 1979, cuando justamente los Rams lograron superar por 482 yardas a los Seahawks. La verdad, Rafa, yo considero que Dallas es un equipo predecible en el sentido de que sabes que en casa son efectivos, ya llevan 12 victorias al hilo como locales, y que suelen justamente derrotar de manera muy contundente a equipos que no tienen mucho que demostrar. La prueba de Dallas está contra los grandes contendientes, contra los San Francisco, con los que posiblemente se enfrenten en postemporada, Filadelfia de visitante. Ahí están los grandes retos de los Cowboys, ¿no? Sí, digo, le queda un juego con Filadelfia en Dallas, le falta Miami, aunque Buffalo está en el pendiendo del hilo, pero pues sigue siendo un equipo fuerte, le falta Detroit, le falta Seattle, o sea, se le viene un fin de año a los Vaqueros donde realmente es Super Bowl or bust. Entonces vamos a ver también qué es lo que sucede, y ya lo decías, el que Dallas no juegue en casa sí cambia mucho las cosas. No quiere decir que sea pues un cambio tan abismal, pero que sí se le complica. Lo veamos en el juego con Filadelfia, que se quedaron ahí a décimas de centímetro, lo que sea, pero al final del día son los juegos que tienes que sacar, los juegos que cuentan, y que en enero San Francisco, Filadelfia, quien tú quieras, no te los va a perdonar. Sí, de acuerdo. Y lo que mencionabas de Prescott, ¿no? Los 10 partidos ya con al menos 400 yardas lanzadas, que es el récord en la historia de la franquicia. Como dato, los otros mariscales de campo en la historia de Dallas combinados han tenido 9. Entonces, estadísticamente, pues Prescott ha brillado. Sin embargo, le falta esa corona. Le faltan los anillos, y no lo puedes meter de ninguna manera a la conversación con Roger Staubach y como Troy Aikman, que muchos han atrevido a hacerlo, y la verdad es que yo digo, o sea, por el amor de Dios, ahí sí póngale freno. Estadísticamente ha tenido buenas actuaciones, pero necesita ese anillo de Super Bowl. Siguiente encabezado, ahora sí que en el fondo los Patriots igualan peor inicio en la era de Bill Belichick. Lo platicábamos la semana pasada con Charlie Rosado, ¿no? Y decíamos, posiblemente tengan el peor inicio desde la era de Bill Belichick, que fue en el 2000, con un inicio de 2 ganados, 8 perdidos. En esa temporada, por cierto, Brady fue seleccionado, sin embargo, no era titular. Drew Bledsoe jugó esa campaña del 2000 y fue hasta el 2001 cuando Brady apareció a escena. Entonces, sin Brady, Belichick ha tenido 2 campañas históricamente desastrosas, la 2000 y ahora la 2023. Sí, y también al inicio de esta década de los 2020 se presentaba casi el mismo escenario, ¿no? Traías a Cam Newton, lo aguantabas, traías a tu promesa en Mac Jones, pues ya vimos que tampoco tan promesa, y ahora se va a volver a repetir porque los Patriots están en el top 5 del draft, y ahí viene Caleb Williams, ahí viene Drake May, Bo Nix, Michael Penix. Entonces, ¿quién va a ser el salvador? Y también, ¿qué es lo que va a pasar con Bill Belichick? Semanas atrás se hablaba de una supuesta extensión de contrato, pero también hace unas semanas se hablaba de que podía perder su trabajo desde esta misma semana en Alemania o la que seguía. Entonces es una incógnita. Robert Kraft nada más está ahí en la ventana viendo qué va a pasar. Yo creo que ya de tener la caja de tomates lista para aventar cuando se necesite, pero ya es de hacer algo, porque no solo es el presente, ya es el futuro de la franquicia, porque el draft ya viene a la vuelta de la esquina. Sí, de acuerdo. Y mi pregunta sería,
de cuando pasamos a ver esos duelos de Patriotas y Colts donde estaba Peyton Manning de un lado y Tom Brady del otro, ahora Mac Jones y Gardner Minshew, ¿no? Cómo cambia la vida, de verdad. Sí, no, también además pasamos de un Marvin Harrison contra Darrell Revis a tener ahora un Juju Smith-Schuster contra un Kenny Moore, o sea, ¿cómo han pasado los años, dirían por ahí? Exacto. Como han pasado los años, y justamente en 3 temporadas y media sin Tom Brady ya tienen la mitad de derrotas que Brady obtuvo a lo largo de 20 años con la institución, nada más para que dimensionen. Yo creo que por respeto posiblemente aguanten a Belichick a final de calendario. Ya prácticamente hay nula oportunidad para Nueva Inglaterra de pasar a postemporada. Sin embargo, la verdad es que creo que un cambio debería de llegar ya de manera inminente para próximas temporadas, y muy posiblemente ni Mac Jones continúe como el titular, ni Bill Belichick continúe como el entrenador en jefe de esta institución. Siguiente encabezado, Kyler Murray tiene regreso triunfal tras 11 meses de su lesión de ligamento anterior cruzado, ¿no? 355 días desde que, dirán por ahí, este pequeñín se lastimó. Pero cómo te cambia un equipo, ¿no? Con Joshua Dobbs, pues no lo hacía tan mal, pero faltaba. Y ahora lo de Kyler Murray simplemente es prometedor, porque también se puede empezar a pensar que, independientemente si Arizona no pasa a los playoffs, pero ofensivamente se vea bien, se pueden también dar el lujo de no pensar en un quarterback en el 2024. Y por qué no llenarlo de armas con Marvin Harrison Jr., con varios receptores que vienen de esta camada, y a darle las armas que necesita Kyler, porque recuerda que todavía tiene contrato. Entonces, ¿por qué no? Si le vas a dar el año prueba, por decirlo así, rodearlo de lo mejor que tengas y vamos a ver en qué sale. Si no, lo peor es el 2025, donde también vienen buenos quarterbacks como Shedeur Sanders, DJ Villagalele. O sea, vienen varios quarterbacks en estos próximos 2 años que claramente pueden ser desde el día 1 titulares. Sí, de acuerdo. Murray tiene de los mejores contratos de la NFL, número 1. Sin embargo, número 2, es un mariscal de campo muy propenso a lesionarse, ¿no? Lo hemos visto campaña tras campaña tener muchos problemas para mantenerse sano. Es mucho por su estilo de juego, que depende mucho de sus piernas. Y la verdad es que lo vimos bastante fresco. Yo pensaba que después de 11 meses te iba a costar trabajo agarrar ritmo. No lanzó pases de anotación, sí consiguió una anotación terrestre. Ya veremos qué decisión toma Jonathan Gannon a futuro y la gerencia general de los Cardenales de Arizona, si ir por un mariscal de campo en esta camada interesante que se aproxima para el próximo draft, o si van a mantener a Kyler Murray en la titularidad, ¿no? Ese va a ser un tema que seguramente estaremos tocando en la temporada baja. Siguiente encabezado. De buenas, los Raiders continúan en ascenso con Antonio Pierce. Ya son 2 victorias al hilo para el conjunto de Las Vegas. No, además barrieron a los 2 equipos de Nueva York y en casa para hacerlo más dramático. Yo creo que también influye mucho en que un exjugador como Antonio Pierce, que llegó a jugar en la NFL con los Gigantes justamente, sea head coach, te da un extra. ¿Por qué? Porque al final del día entiende el juego, no desde el método, por decirlo así, táctico. Como varios entrenadores, pero él sabe lo que es estar ahí, sabe lo que es los momentos de tercer down, sabe lo que es ese instinto de jugador. Entonces, al final del día, es como tener un jugador coachándote ahí en la banca, y que te lo hace ver también desde otro punto de vista, como de tienes que ajustarla acá, porque sabes que te va a hacer esto, o si no es esto. O sea, te da como esa variedad que no se ve a simple vista. Y bueno, también lo que cambia mucho es Aidan O'Connell, ¿no? ¿Qué cambio le ha dado a la ofensiva? Davante Adams está despertando, Jacoby Myers poco a poco subiendo el juego, y Josh Jacobs, madre mía, es un aplanador el tipo. Entonces, los Raiders yo creo que van bien. Puede ser que no les alcance, pero sí ya tienen una muy buena base de jugadores con que empezar a trabajar para ya también el próximo año. Ya es la segunda mitad de temporada. Sí, de acuerdo. Y bueno, del lado defensivo, Max Crosby es de los mejores de la liga, sin lugar a dudas. Están realmente en la pelea por pasar a la postemporada con una marca de 5 ganados, 5 perdidos. No creo que les alcance por lo que resta del calendario. Posiblemente esta luna de miel con Antonio Pierce termine más temprano que tarde. Sin embargo, creo que sí le ha dado un envío anímico importante al equipo, habiendo sido un jugador, como bien mencionas,
sobre todo destacando sus épocas con los Gigantes de Nueva York, cuando gana justamente el Super Bowl 42. Ahora, el precio de las malas decisiones de Mark Davis, ¿no? Porque ya no está Josh McDaniels como entrenador en jefe, ya no está Dave Ziegler como gerente general. Sin embargo, les vas a tener que pagar, aunque ya no están como parte del equipo, cerca de $85 millones. Segunda contrato que vas a tener que seguir pagando, el de Jimmy Garoppolo. Lo contrataste esta campaña baja por 3 años y más de $165 millones. Y pues Aidan O'Connell es ahora el mariscal de campo titular. Entonces, pues finalmente son decisiones erróneas. Son decisiones que te cuestan dinero, que te afectan al tope salarial. Y por ejemplo, vamos a ver si no repite la misma historia que con Rich Bisaccia, porque hay que recordar que cuando también le dan un contrato de locura justamente a John Gruden por 10 años, $100 millones, y lo terminan pues despidiendo por este escándalo de los emails, pues Rich Bisaccia sale a escena, hace un gran trabajo como entrenador en jefe interino, los lleva a la postemporada muy cerca de ganarles ese partido de ronda de comodines a los Bengalíes de Cincinnati. Sin embargo, Mark Davis dice, no, ¿sabías qué, Rich? Mejor me voy a ir por Josh McDaniels. Entonces, veremos si no comete el mismo error posiblemente con un Antonio Pierce y quiera irse por un hombre más grande, ¿no? Que yo creo que si Antonio Pierce cierra bien la campaña, aún sin pasar a la postemporada, pero si cierra bien la campaña, lo deberían de aguantar, ¿no? No les costaría nada. Sí, mínimo te gusta la mitad de la siguiente temporada, pero lo aguantas, le das tiempo de planear un buen esquema de trabajo. ¿Y por qué no aprovecharon el trade line para mandar a Jimmy G a otro lado? O sea, desde que lo firmaron, no pasó los físicos por el problema de la espalda, el problema de la rodilla. Desde ahí ya era una red flag. Lo de Josh McDaniels ya estaba más que probado que como head coach claramente no sirve. Como coordinador ofensivo es una eminencia, pero como head coach claramente no sirve. Entonces, si el dueño no quiere abrir los ojos, y menos cuando tienes a una franquicia popular en los Estados Unidos, en la ciudad, se puede decir que más dinero derrocha a la par de Texas, como lo es Las Vegas, claramente estás haciendo algo mal. Sí, porque claro, es como los Rams y los Chargers. Tu estadio no es tu estadio. Viene más visita que local. O sea, ¿dónde está ese espectáculo para la gente? No es el decir, los Raiders están mal, pero pueden dar un buen espectáculo, son entretenidos de ver. Ni eso. Entonces, ya es que ahora sí que el viejito se ponga las pilas, despierte, porque también le está pegando indirectamente tanto a la imagen del equipo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y que busque, pues, establecer, como dices, esa fan base, ¿no? Que sí tenía en Oakland y que ahorita en Las Vegas, pues, aún no la encuentra, ¿no? Porque, como bien mencionas, es una ciudad hecha para el turismo. Entonces, necesita encontrar ese nicho de aficionados de los Raiders que realmente asistan a cada partido con la ilusión de ver al equipo y de apoyarlo. Time out.